Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en la parte ya 546. Bueno, una semana más pues estamos aquí para presentaros las noticias que han surgido más importantes esta semana, estos últimos 7 días. Vemos cómo el mundo pues poco a poco, paso a paso, se va aproximando a su clímax y bueno, pues no hace falta saber mucho para darse cuenta que realmente estamos viviendo tiempos portentosos, tiempos en los cuales pues, están por desatarse grandes tempestades. Nosotros hemos querido titular esta conferencia de esta manera: confirman que hubo gente muy alta. Veremos al final de esta conferencia una última noticia acerca de arqueología y ahí pues explicaremos el estudio que se ha hecho de un escrito egipcio, un antiguo escrito egipcio en el cual se habla de gente gigante. Lo veremos al final. Nosotros vamos a ir presentando la conferencia pues avanzando poco a poco en todas estas secciones para ordenar lo que son las profecías que estaban pues escritas desde hace tanto tiempo, tantos años, y empezamos pues con este encabezado. Una vez más, el Vaticano, junto a jesuitas, Opus Dei, Caballeros de Malta, Caballeros de Colón y sociedades secretas luciferinas, sigue usando a Estados Unidos y aliados para traer militarmente un nuevo orden mundial que dará el liderazgo al papado. Este es el esquema de estos últimos tiempos. Se va a instaurar un nuevo orden mundial, después habrá paz por un tiempo y luego todo esto se volverá a complicar de mala manera y vendrá ya pues el Armagedón, el famoso Armagedón. Vamos a empezar, por tanto, este repaso de noticias y lo haremos en primer lugar con un vídeo acerca del caso Epstein. Ya sabéis pues, que van saliendo revelaciones acerca de esta situación tan desagradable que ha estado aconteciendo durante años con gente muy importante, presidentes de Estados Unidos, grandes magnates, en fin, gente de todo tipo. Esto, desde luego, que es tan truculento, sirve para entender, ¿no? Pues que detrás de bambalinas, detrás de lo que es la careta que siempre pone el sistema, pues hay todo un juego y toda una guerra entre poderes en donde se mezcla pues, adoración al ángel caído, al que ya sabemos, a través pues, de rituales hechos tantas veces con gente menor, con gente pues, inocente, en fin, y además pues, mezclando todo esto con un placer totalmente ilícito, desde luego. Bueno, pues este es el tipo de gente que nos está gobernando hoy en día, que está decidiendo los destinos de este mundo tantas veces. Bueno, pues vamos a ver el vídeo para ver una vez más cómo realmente, a la que rascas un poco, sale toda la inmundicia que hay detrás de este sistema que nos gobierna. Vamos ahora con el caso Epstein, la fotografía comprometedora del expríncipe Andrés de Inglaterra, la declaración de una supuesta víctima sexual de Trump e intercambios de mails entre Epstein y Musk sobre las fiestas en su isla privada. Todo ello aparece en los últimos documentos publicados por el gobierno de Estados Unidos sobre la trama del pederasta. Los demócratas acusan a la Casa Blanca de retener la mitad de los archivos para proteger a Trump. Entre las más de 3 millones de páginas de los papeles de Epstein aparecen estas imágenes: el expríncipe Andrés a 4 patas sobre una mujer. Las fotografías ya están dando la vuelta al mundo y cierran el círculo en torno al exmiembro de la familia real británica. Documentos, vídeos, mensajes, una remesa ingente de archivos que salpican directamente a Donald Trump. No le hemos protegido, insisten desde el Departamento de Justicia. El presidente estadounidense, que siempre ha negado el contacto con Epstein, aparece decenas de veces, entre ellas en la acusación de una menor de edad que asegura le obligó a practicar sexo oral en los 90. Los tentáculos de Epstein llegaron a atraer a muchas personas influyentes, entre ellas nombres propios como Howard Lutnick, su secretario de Comercio, o el magnate Elon Musk. ¿Qué día o noche será la fiesta más salvaje en tu isla?, le pregunta a Max en uno de los mensajes, refiriéndose al centro de operaciones del delincuente sexual convicto. Max insiste en que nunca acudió al complejo. El Departamento de Justicia afirma que entre toda esa información explosiva podrían existir acusaciones falsas. Los supervivientes, que llevan años reclamando justicia, dicen que los millones de documentos son insuficientes para desenmascarar a una trama que durante décadas se ha creído intocable. Bueno, esto un poco sirve una vez más para demostrar que realmente lo que decimos no es broma. Detrás
de Estados Unidos y detrás de los grandes poderes de este mundo hay otros poderes que se mueven a través de rituales mágicos, a través de rituales de adoración a ángeles caídos. Todo esto es bien real. Como decíamos antes, a la que uno rasca un poco, enseguida sale todo este tipo de cosas. Por tanto, cuando decimos que organizaciones como jesuitas, Opus Dei, Caballeros de Malta, Caballeros de Colón y sociedades secretas luciferinas están detrás de Estados Unidos y de los grandes poderes, pues empujando a este mundo a las últimas escenas, pues es tal cual. Aquí no hay vuelta de hoja, ¿eh? Bueno, nosotros pues vamos a empezar a presentaros las noticias que han ido aconteciendo esta semana. En primer lugar, pues remarcando, ¿no?, el cómo Estados Unidos, que es el encargado, ya estaba pues profetizado que así sería, ¿no?, esta segunda bestia pues que traería el nuevo orden mundial a esta tierra, pues para poder hacerlo se está reforzando militarmente y vemos esto pues una semana más, cómo está pues engrosando su poderío militar para poder acometer pues mejor su misión, la misión de traer el nuevo orden mundial a base de tortazos. Bueno, pues os traemos esta noticia de esta semana. La cúpula dorada de Estados Unidos esconde una curiosidad clave. No quiere detener misiles, quiere verlos antes que nadie. Y nos dice esta cúpula estadounidense tiene notables diferencias con la otra más famosa en defensa estratégica, la cúpula de hierro israelí. Pero como muestra la historia, no es infalible la israelí y el país semita recibe continuamente ataques de misiles sin que todos choquen contra esa barrera. ¿Ocurrirá lo mismo con la dorada? A diferencia de la cúpula israelí, no es un escudo físico ni una barrera impenetrable. Su verdadero corazón es otro mucho menos visible y más decisivo, la detección temprana desde el espacio. El sistema no se basa tanto en interceptar misiles como en verlos antes que nadie. En la estrategia estadounidense, ver primero equivale a ganar tiempo, y ganar tiempo es poder decidir. Bueno, aquí tenéis una foto o una recreación con inteligencia artificial de lo que es pues, este escudo. Bueno, pues es un escudo que protege teóricamente pues, todo Estados Unidos, ¿no?, y que lo hace de esta manera, desde el espacio. Bueno, esto ya parece realmente cada vez más la guerra de las galaxias. Aquí hay toda una serie de tecnología que cuando uno ve la progresión que ha habido desde que empezó la revolución industrial, bueno, pues ya hace tantos años, bueno, pues uno también aquí, pensando mal, ya empieza a ver también pues una mano, digamos, que no es humana, ayudando a todos estos poderes que van a luchar al final de los tiempos por hacerse con el control de la Tierra, bueno, pues ayudándoles con tecnología, una tecnología que se ha implementado muy rápidamente y sobre todo en nuestros días, ¿no?, tecnología increíble, de ciencia ficción total. El siguiente apartado es este. Estados Unidos se sigue desmarcando del viejo orden internacional para tener las manos libres para sus conquistas y para imponer cuando toque las nuevas leyes del nuevo orden internacional. Unas nuevas leyes que, como explicaremos el jueves y ya hemos ido explicando a través de todas estas conferencias, pues se tratará de una ley dominical. Bueno, pues os traemos esta noticia en relación pues, a este tema. Estados Unidos completa su retirada de la Organización Mundial de la Salud. Ya han salido definitivamente. Estados Unidos le debe más de 130 millones de dólares a la Agencia Global de Salud, según el organismo. Y bueno, aquí tenemos pues Donald Trump aplaudiendo y bueno, pues realmente Estados Unidos se está desmarcando cada vez más de lo que había sido este orden internacional, bueno, evidentemente dirigido por los de siempre, pero que aparentaba un cierto equilibrio, un cierto, pues eso, orden. Lo que sucede que ahora pues Trump y Estados Unidos, cumpliendo a pleno su papel profético de hablar como dragón, pues lo están destrozando por momentos. Esto es necesario, primero para poder acometer todo lo que está haciendo en tantos países y después también pues para imponer una ley para todas las naciones. El siguiente apartado, Estados Unidos sigue apretando a los gobiernos occidentales para que se dobleguen cada vez más a su liderazgo. Europa también está siendo muy presionada para que den soporte incondicional a Estados Unidos. Y lo hemos visto esta semana, por ejemplo, en esta noticia. La participación de Estados Unidos en las importaciones europeas de gas natural aumentó al 60% en enero. Bueno, pues Europa cada vez depende más del gas de Estados Unidos. Esto realmente es muy importante porque están totalmente vendidos a la nación norteamericana cada vez más. O sea que difícilmente se van a poder oponer a nada que plantee Estados Unidos, ya no solo por la presión militar, sino también por un tema de supervivencia del día a día.
Os hemos seleccionado este trozo. Estados Unidos suministró el 60% del gas natural licuado de la Unión Europea este mes, según mostraron datos el viernes, lo que confirma su papel como principal proveedor de gas natural de Europa, en un momento en que algunos funcionarios europeos se muestran cautelosos ante la creciente dependencia de la energía estadounidense. Claro, ya están viendo la jugada, ¿no? Se ha forzado a Europa a desconectar de Rusia y ahora pues depende ya cada vez más de Estados Unidos. También hemos visto esta semana cómo Estados Unidos y aliados siguen yendo a por las riquezas ajenas para sufragar el gran esfuerzo, entre comillas, que supone traer el nuevo orden mundial a esta tierra. Y bueno, pues una vez más hemos visto cómo se está desarrollando todo lo que acontece en Venezuela, como Estados Unidos, pues a través de Marco Rubio, está ya gestionando totalmente la riqueza del petróleo y digamos que les está dando pues las migajas a Venezuela para que hagan las compras imprescindibles para que el país vaya funcionando, pero todo lo demás evidentemente se lo está quedando Estados Unidos y esas petroleras que pues bueno, reclaman indemnizaciones de cuando fueron expulsadas de ese país. Bueno, pues todo esto se ha visto también esta semana, nos dice el titular. Estados Unidos pagará el presupuesto mensual de Venezuela con ingresos del petróleo a través de un fondo de Qatar. Bueno, pues estas redes internacionales económicas que no hay quien pues las entienda, ¿verdad? Bueno, ellos hacen estas madejas económicas, ¿no? Para que realmente puedan operar sin cortapisas. Nos dice, pero prometió que sería temporal y que el resultado sería que los ingresos del petróleo se gastarían en Estados Unidos en lugar de beneficiar a Rusia o a China. Bueno, van a por ellos, ¿no? Y de paso se enriquecen. Crean el nuevo orden mundial y de paso se enriquecen. También hemos visto esta semana esto. Estados Unidos e Israel siguen con la intención de construir el tercer templo en Jerusalén, el lugar desde donde el Vaticano ejercerá su poder cuando obtenga el liderazgo mundial. Y esto es lo que están haciendo también. Y si no se entiende esto, no se entiende el por qué Israel siempre está a los pies de los caballos. Os traemos esta noticia. Terrell reza por la paz en el muro occidental de Jerusalén. El jefe del grupo de trabajo sobre antisemitismo del Departamento de Justicia de Estados Unidos visita el país por primera vez para recibir el premio de honor de Israel. Bueno, pues este personaje tan importante de Estados Unidos, que ya se nos dice, trabaja para que no haya antisemitismo, bueno, pues estuvo en Israel esta semana. Nos dice Terrell, quien dirige el grupo de trabajo del Departamento para combatir el antisemitismo, declaró que esta era su primera visita al Estado judío. El gobierno israelí lo honrará con su premio anual de honor a la lucha contra el antisemitismo en una gala en el Centro Internacional de Convenciones de Jerusalén, con motivo del lanzamiento de la segunda conferencia internacional sobre la lucha contra el antisemitismo. Y esta persona tan importante de Estados Unidos, pues aquí lo tenemos, rezando en el Muro de las Lamentaciones, un muro que es lo único que queda de ese antiguo templo que fue destruido por los romanos en el año 70. Esto viene a ser el contrafuerte que soporta toda la explanada que hay encima y es donde pues Israel, ayudado por Estados Unidos y por detrás el Vaticano, pues va a construir el tercer templo cuando sea el momento. Bueno, pues están todos metidos en lo mismo, todos están pues apoyando y empujando para que esto sea una realidad, porque ellos en realidad lo que están esperando, tanto católicos, las élites de los católicos me refiero, como pues a esas sociedades secretas, como pues a los gobiernos protestantes, es que venga ese Mesías, que en realidad va a ser Lucifer haciéndose pasar por el Mesías, va a ser el anticristo el que se va a presentar ahí. Bueno, pues en eso están todos ellos, ¿no? Aquí vemos pues a este Terrell haciendo pues lo mismo, dando honores a Israel. También esta semana pues hemos visto esto, como muchos cristianos protestantes de Estados Unidos, infiltrados hace tiempo por jesuitas y las sociedades secretas y movidos por un falso reavivamiento religioso, que esto lo vamos explicando los jueves, apoyan incondicionalmente a Israel en este objetivo, el objetivo de construir el tercer templo. Bueno, pues aquí en relación a esto vemos esta noticia de esta semana. Israel honrará a Charlie Kirk con un premio por luchar contra el antisemitismo. Bueno, Charlie Kirk, un profeso cristiano, pues bueno, pues apoyando a pleno a Israel. Nos dice la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el miércoles por la noche que Kirk recibirá un premio en la Conferencia Internacional sobre la lucha contra el antisemitismo en Jerusalén. Se espera la asistencia de varios líderes pro-israelíes, entre ellos el primer ministro albanés, Edi Rama, y el ex canciller austriaco, Sebastian Kurz.
El cofundador de Turning Point USA invocaba con frecuencia las Escrituras y la profecía para instar a los cristianos y conservadores estadounidenses a apoyar al país contra sus enemigos, todos apoyando, o muchos apoyando a Israel, muchos cristianos evangélicos, los que se van a unir con el catolicismo para dar la preeminencia al papado cuando se instaure el nuevo orden mundial. Antes de que se instaure el nuevo orden mundial, pues van a haber, pues, en fin, deflagraciones fuertes, ¿verdad? Porque para que finalmente se plieguen Rusia y China a las exigencias de Occidente, liderado por Estados Unidos, pues algo va a pasar muy gordo. También hemos visto esta semana cómo Estados Unidos sigue con la intención de ir entrando con su ejército en Israel. Eso es algo que también estaba profetizado en Daniel 11:41, como pues el rey del norte, en el cual su brazo militar es Estados Unidos, pues entraría en la tierra gloriosa y santa, y esa tierra gloriosa pues es Israel. Estados Unidos va a sentar ahí su ejército y va a dar pues los últimos pasos para que un Israel debilitado se retire de la primera línea y finalmente ese tercer templo construido, pues ahí se instale el Papa, no se instale un sacerdocio levítico, ¿verdad? Estos son los planes que ellos tienen. Por eso se va a aposentar ahí el ejército de Estados Unidos. Bueno, pues os traemos estas noticias también en relación a esto, a cómo Estados Unidos cada vez pues, está más integrado con Israel. Generales de alto rango de Estados Unidos e Israel se reúnen en el Pentágono en medio de crecientes tensiones con Irán. Esto ha pasado esta semana. También esta semana ha pasado esto. Estados Unidos aprueba más de 6.500 millones de dólares en posibles ventas militares a Israel, dice el Pentágono. Cada vez pues, más interdependientes Estados Unidos e Israel, hasta que Estados Unidos se va a posicionar también en esa tierra. Cuando se empiece a construir el tercer templo, desde luego va a haber una gran deflagración en toda esa zona. También hemos visto que Estados Unidos e Israel siguen desmantelando a los palestinos para que dejen de ser una amenaza para la construcción del tercer templo. Están apretando unos y otros pues, para que toda esa gente musulmana o cristiana, que también los hay, palestinos cristianos, los hay muchos, pues que se vayan de esas tierras porque todo eso tiene que quedar despejado de gente que ahora mismo se está oponiendo pues, frontalmente a la construcción del tercer templo. Por eso pues, han habido todas estas intifadas y, sin ir más lejos, pues, la guerra en Gaza, porque ellos ya ven que Israel quiere hacerse con la explanada de las mezquitas, el tercer lugar más sagrado para el Islam. Pues vamos a ver un vídeo en relación a esto, en primer lugar, donde veremos unas declaraciones de Netanyahu acerca de lo difícil que va a ser que esta paz pase a su segunda fase. Tal como acordé con el presidente Trump, y como lo han escuchado muchas veces, tanto de él como de mí, solo hay dos opciones: que esto se haga por la vía fácil o que se haga por la vía difícil, pero en cualquier caso, se hará. Escucho afirmaciones de que se permitirá la reconstrucción de Gaza antes de su desmilitarización. Eso no ocurrirá. Escucho que se introducirán tropas turcas o cataríes en Gaza. Eso tampoco ocurrirá. Escucho que permitiré la creación de un Estado palestino en Gaza. Eso no ha ocurrido y no ocurrirá. Creo que todos ustedes saben que quien ha detenido repetidamente la creación de un Estado palestino he sido yo, junto con mis colegas en los gobiernos que he encabezado, tanto en el pasado como hoy. No lo permitiremos. Israel mantendrá el control de seguridad en todo el territorio, desde el río Jordán hasta el mar, y esto también se aplica a la franja de Gaza. Cuántos enemigos, ¿verdad?, que se está pues ganando Israel. Una vez más, mencionando a Turquía. Bueno, sabemos por profecía que va a haber esa situación de Gog y Magog, ¿no?, que veremos después. Bueno, pues todo esto está profetizado y esto va a acontecer, como Rusia con Irán y probablemente también con Turquía, según pues, los pueblos que salen en esa profecía, pasados a lo que son las naciones actuales. Pues bueno, va a haber esa conflagración también cuando llegue el momento. Estemos atentos porque eso va a acontecer, todavía no ha sucedido. Bueno, pues vamos a continuar, ¿no?, con esto que están haciendo con los palestinos. La siguiente noticia nos dice esto. Israel admite por primera vez la cifra de 71.000 palestinos muertos en la ofensiva en Gaza. Es el dato que da el Ministerio de Salud de Gaza, que hasta ahora las autoridades israelíes habían negado sistemáticamente. Desde el inicio de la tregua, unos 500 palestinos murieron, además, os añado pues, este trozo que os he seleccionado. Desde la tregua, 500 palestinos murieron y más de 1 millar resultaron heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza.
La ofensiva ha desplazado prácticamente a toda la población de Gaza, unos 2 millones de personas, poca broma, dejando el territorio devastado, con hospitales, escuelas y barrios enteros arrasados. Bueno, eso ha quedado, pues ya lo habéis visto tantas veces en las fotografías, ¿no? En las imágenes, como un erial. Es lo que están buscando, sacar a toda esa gente de ahí. También en relación a esto, al menos 29 palestinos muertos hoy en Gaza por ataques israelíes pese al alto el fuego. Un dron israelí en Khan Yunis mata a un padre, sus 3 hijos y 3 de sus nietos, según una fuente del hospital Nasser, como si fueran pues animalitos, ya los matan, bueno, los sacrifican ya prácticamente. También una madre y 3 de sus hijos junto con otro familiar, de acuerdo con el hospital de Shifa. Imaginemos por un momento que estas personas fueran, pues no sé, gente de Europa o de Estados Unidos, ¿verdad? O gente, pues, en fin, que todo el mundo lo vería como algo inadmisible, algo intolerable, ¿no? Pero en cambio esta gente está muriendo y aquí no pasa nada, ¿no? Bueno, veamos en qué mundo realmente vivimos tan asqueroso, ¿verdad? Bueno, pues os he seleccionado esto de esta noticia. Se han recuperado 28 cadáveres, una cuarta parte de ellos niños, un tercio mujeres y un anciano, incluyendo 4 mujeres policías, detalló un comunicado de Defensa Civil gazatí poco antes del hallazgo de otro cuerpo. Con sus muertes ya son más de 520 los gazatíes asesinados desde la entrada en vigor de la tregua, vaya tregua, incluidos más de 100 niños, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, a los que se han sumado las últimas víctimas de hoy. 100 niños, es que realmente, bueno, pues todo esto, cuando uno ve todo esto, desde luego no le cabe duda de que estamos en el final de los tiempos, en donde ya se profetizaba también que el amor de muchos se enfriaría, y vemos como hoy en día la vida humana no vale nada, todo en nombre pues, de intereses superiores. También esta semana, ya en la zona de Cisjordania, colonos judíos atacan a familia cristiana en Cisjordania y el ejército israelí detiene a los cristianos, cristianos palestinos. Bueno, pues una familia recibió un ataque de estos colonos súper agresivos israelíes que están intentando bueno, pues desmoralizar y finalmente echar a todas estas familias que han vivido ahí siempre, de palestinos y además cristianos. Pero bueno, cuando surgen los problemas, pues en vez de detener a los provocadores, pues lo que hace la policía israelí es, en fin, pues detener a las familias, ¿no? Con lo cual cada vez están abandonando más toda esa zona de Cisjordania. Es un punto caliente también de Palestina, en fin, Israel también va por ellos, ¿no? Bueno, pues todo esto va a acabar mal, desde luego. También hemos visto esta semana, muchos siguen disputándose Siria, que acabará totalmente destruida, tal como nos decía también las profecías. Bueno, pues hemos visto esto estos últimos 7 días. Las fuerzas del Ministerio del Interior de Siria entran en una ciudad clave tras un acuerdo con las fuerzas de defensa kurdas, ¿no? Lideradas por los kurdos. Bueno, pues toda esa zona del noreste de Siria, controlada por los kurdos, con ayuda de Estados Unidos en su momento, pues cada vez están siendo más pues, acorralados por las fuerzas sirias de Al-Shara. Bueno, pues todo esto, cada vez hay más destrucción en un país que, como dijimos ya la semana pasada, pues era un país, bueno, pues que funcionaba, desde luego. En su momento tuve la suerte de conocer a una persona siria en Barcelona, donde vivía, y bueno, tuvimos una cierta relación y era una persona excelente, ¿no? Y era cristiano y él siempre me hablaba pues las excelencias de su país, en donde había un equilibrio perfecto entre etnias y había una economía que iba funcionando, aunque evidentemente estaban en una dictadura, pero bueno, la gente podía vivir en paz, ¿no? Bueno, pues todo esto saltó por los aires a partir de los planes de Estados Unidos a través pues, de estos movimientos que financió y apoyó para destrozar al país, ¿no? Para sacar de ahí pues, a Bashar al-Assad y poner pues, a este al-Shara y bueno, en fin, destrozarlo de arriba abajo, ¿no? Ahora solo faltaba que Turquía e Israel pues, se la estuvieran disputando a Siria pues, para hacerse con la mejor parte, ¿no? Bueno, pues va a acabar mal, las profecías ya nos avisaban. También esta semana hemos visto cómo Estados Unidos e Israel siguen apretando a Irán, el máximo poder regional opositor, situación que desembocará en un ataque conjunto de Rusia, Irán y otros a Israel cuando acontezca lo de Gog y Magog, como decíamos antes. Bueno, aquí veis una vez más pues, las naciones que tenían que concurrir en esta profecía. Bueno, pues en relación a Irán, ¿no? Esta semana también ha venido muy cargada de noticias, os vamos a leer solo lo principal. Nos dice Trump, la Armada de Estados Unidos está dispuesta a actuar con Irán a la misma manera que en el caso de Venezuela. Bueno, pues claro, llevándose a sus líderes.
Bueno, pues el presidente estadounidense Donald Trump, en una reciente publicación, ha aseverado que la enorme armada que se dirige hacia Irán, al igual que con Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia si es necesario. Ante ello, Trump expresó esperanza de que Teherán se siente rápidamente a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo justo, equitativo y sin armas nucleares. Bueno, pues apretando, Estados Unidos hablando como dragón. Trump asegura que una flota mayor, que la enviada a Venezuela, va hacia Irán y amenaza con un ataque al país. Las protestas, especialmente la de los días 8 y 9 de enero, fueron sofocadas violentamente por el régimen de la República Islámica, pero ya no hay manifestaciones relevantes en el país. Parece que la situación se ha calmado. El gobierno iraní, por su parte, señaló este miércoles que considera más probable una confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos, tras días de incremento de la tensión entre ambos países por la decisión de Trump de enviar una flota a la zona. Bueno, creo que ha sido hoy o ayer que ya salió una noticia en la cual decía que el presidente, bueno, el máximo responsable de la nación, no su líder religioso, sino, en fin, el primer ministro, pues ya estaba dispuesto a negociar, ¿no?, con Estados Unidos, ¿no? Bueno, desde luego la que les viene encima es muy grande, ¿no? Entonces supongo que van a hacer lo posible para intentar llegar a un acuerdo. También han habido pues dos explosiones importantes en Irán esta semana. Ha habido dudas acerca de bueno, la causa de todo ello, si había sido un ataque de algún tipo. Al final, pues según dicen ellos, pues fue una fuga de gas, ¿no?, que explotó, en fin, y que ha causado pues ese desastre, ¿no? También pues el líder de la nación, Jamenei, advierte sobre una guerra regional ante un posible ataque de Estados Unidos a Irán. Bueno, todos pues se van cruzando amenazas, marcando terreno para intentar disuadir al enemigo. El líder supremo de Irán, el Ayatollah al-Jamenei, volvió a elevar la tensión internacional al advertir que cualquier ataque directo de Estados Unidos contra el régimen iraní podría desencadenar una guerra regional de gran escala. Un conflicto prolongado podría impactar directamente, y ojo a esto que dice, en rutas energéticas clave y en la seguridad de varios países de la región. Claro, ya lo hemos dicho muchas veces. Si estalla un conflicto con Irán, por mucho que Occidente tenga una superioridad militar apabullante, esa situación no se va a solucionar ni en un día, ni en dos, ni en una semana. Eso va a tardar. El tráfico por esa zona, ¿no?, pues por el Golfo Pérsico va a quedar detenido, y por ahí pasa pues el mayor volumen de negocio petrolífero, de cargueros cargados de petróleo. Entonces esto tendría unas consecuencias desastrosas para todos nosotros. Debemos de ser conscientes de que en cualquier momento esto estalla y al cabo de poco nosotros vamos a recibir la onda expansiva, no nos quepa duda. También esta semana hemos seguido viendo esto. Turquía, en su afán de riquezas ilimitadas, sigue metiéndose en unos líos por todos lados que acabarán con ella. Y esto es lo que estaba profetizado también, que sucederá cuando haya pues, las escenas que vendrán estos próximos años. Os traemos esto. Turquía detiene a 6 personas acusadas de espiar bases de la OTAN para Teherán. Bueno, pues han pillado a una serie de espías, ¿no?, iraníes en Turquía. Pero fijémonos en lo que os he seleccionado, ¿no? La exposición de estas redes en suelo turco tensa aún más la relación entre Ankara y Teherán. Bueno, pues Turquía, como siempre, pues haciéndose enemigos por todos lados, ¿no? No es que esta situación ahora de estos espías pues haya sido, digamos, especialmente grave. Han habido otras, ¿no?, con Teherán, con Irán, pero bueno, todo va sumándose a una olla a presión que cuando explote pues va realmente a causar un gran daño, ¿no?, a Turquía especialmente, que se nos decían las profecías que sería secada pues como el río Éufrates, ¿no? Recordemos que el río Éufrates nace en Turquía. También esta semana Estados Unidos y aliados occidentales siguen apretando a Rusia, a China y a otros para que se dobleguen al nuevo orden mundial, porque no quieren doblegarse a la, digamos, primogenitura de Occidente. Ellos quieren decidir por sí solos, tienen sus propios planes. Bueno, pues en relación a esto, Rusia retira tropas del aeropuerto en el noreste de Siria, el noreste de Siria, según fuentes. Bueno, Rusia, que había estado, digamos, apoyando a Bashar al-Assad y que tenía un pie bien puesto en Siria, pues cada vez, en fin, ahí cada vez pinta menos. Realmente Rusia pues se está replegando, cada vez está más acorralada y cada vez está pues más a la defensiva en su propio territorio. Sabemos que por profecía pues finalmente Rusia será doblegada.
También la siguiente noticia en relación a China. La Guardia Costera china patrulló las islas controladas por Japón casi a diario el año pasado, mientras aumentaban las tensiones. China también pues acorralada y bueno, pues con ese conflicto con Taiwán y pues en fin, marcando perfil en lo que es la zona del mar de China, pues para no dejarse comer el terreno pues por Japón y por Filipinas y otros países como Australia también, que están pues intentando acorralarlos, como decíamos antes. Bueno, pues China también es otro de estos poderes que no quiere doblegarse al nuevo orden mundial, no quiere dar la primogenitura a Estados Unidos, no quiere dar la primogenitura al que está detrás, que es el Vaticano, como ya hemos demostrado muchas veces a través de conferencias y analizando las profecías bíblicas, y viendo también la realidad que vamos presentando semana a semana. Por lo tanto, bueno, pues China de momento está plantando cara, pero finalmente, como decía la profecía, se va a doblegar. También Corea del Norte, otro poder que se opone frontalmente a Estados Unidos. Pues nos dice esta semana Kim Jong-un, de Corea del Norte, expondrá sus planes para aumentar su arsenal nuclear. Bueno, pues todos se están armando hasta los dientes. Esto ya vemos que no va a acabar bien. Estados Unidos sigue intentando que los países contestatarios de América Latina se dobleguen al nuevo orden mundial. Esta es otra situación que estamos viendo continuamente. Bueno, pues estos son los países díscolos de América Latina, a los cuales pues Estados Unidos está apretando fuertemente. México, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Colombia y Brasil. Bueno, pues estos países, desde luego, lo van a pasar mal si no se doblegan finalmente a las exigencias de Trump. Bueno, pues Rusia está intentando todavía jugar sus bazas ahí. Bueno, es un poco, digamos, al límite, pero vamos a leer lo que nos dice la noticia. Rusia busca transformar a estos países de América Latina en potencias globales y los apoyará con tecnología de vanguardia, nos decía este artículo. Un movimiento diplomático que vuelve a poner la región en el radar de las grandes potencias tecnológicas. Y os hemos seleccionado esto. Rusia volvió a posicionarse en el debate regional sobre defensa e industria militar tras presentar una propuesta de cooperación tecnológica orientada a países de América Latina. El planteo fue realizado en un contexto de creciente competencia global y apunta a fortalecer capacidades locales mediante esquemas de colaboración industrial, con acercamientos a países, y atención a esto, como Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Brasil. La iniciativa se enfoca en abrir canales de diálogo con gobiernos y empresas del sector, con el objetivo de avanzar en proyectos de largo plazo vinculados a la producción y el desarrollo de la tecnología militar. Bueno, lo de Rusia pues está siendo ya un, en fin, ejercicio a la desesperada, ¿no? Rusia, que está teniendo pues esta guerra tan sangrienta, ¿no?, en Ucrania, donde pues están habiendo tantas bajas, en fin, pues cada vez pues va a ser más debilitada, aunque parezca que de momento pues está aguantando. Va a haber un momento en el cual pues todo esto, en fin, no se va a poder sostener por más tiempo. También vemos cómo ha salido esta semana esta noticia acerca de Paraguay, ¿no? Como son ellos, pues una especie de santuario de Estados Unidos. Comando Sur invertirá 11 millones de dólares para fortalecer las fuerzas de un país sudamericano. Una alta autoridad estadounidense lo nombró uno de los aliados de Estados Unidos más importantes en el planeta. Y este país pues es Paraguay. Tienen ya un tratado, una alianza desde hace ya muchos años, y Estados Unidos pues está invirtiendo fuertemente en ese país pues para poner todavía más sus pies en América Latina y controlar ya del todo pues lo que ellos suelen llamar pues su patio trasero, ¿verdad? Bueno, pues todo esto es lo que está aconteciendo y ha acontecido esta semana. También en relación a América Latina, Trump declara una emergencia nacional sobre Cuba y anuncia aranceles para los países que le vendan petróleo. También otra situación pues especialmente cruda, ¿no?, lo que está pasando pues con Cuba. Los están cercando cada vez más y ahora pues ya con el petróleo venezolano que no les llega pues está habiendo una gran crisis. Y ahora pues solo falta que Donald Trump y Estados Unidos pues pongan aranceles a los países que intenten venderles petróleo. Este es el caso de México, con su presidenta pues Sheinbaum, pues que tiene simpatías hacia pues el gobierno cubano y les está vendiendo petróleo. Bueno, pues como sigan así, Donald Trump les va a poner aranceles, con lo cual pues bueno, todo esto se va a ir complicando
y Cuba pues realmente tiene los días contados. Todo esto es profecía. El nuevo orden mundial se va a imponer y va a ser un nuevo orden mundial de derechas, un nuevo orden mundial liderado por Estados Unidos, con un fuerte, digamos, aroma cristiano, pero de falso reavivamiento, no el auténtico cristiano, sino una especie de mezcolanza entre diferentes denominaciones, que eso pues no es cristianismo del que sigue los 10 mandamientos, digamos, como se tienen que seguir. Bueno, pues todo esto realmente nos sopla a favor de países como Cuba, países pues comunistas, ¿no? Que van a acabar mal, desde luego. Como no se dobleguen, pues van a acabar con algún ataque. También esta noticia, ¿no? Trump firmó un decreto que le permite sancionar la venta de petróleo a Cuba. ¿Está dedicado enteramente a México? Bueno, pues por lo que decíamos antes. Y también pues ya muchas embajadas y, en fin, y empresas, ¿no? Que están pues posicionadas en Cuba, pues ya están, en fin, repatriando a las personas que están trabajando ahí, porque ya se huelen que va a haber pues alguna situación complicada dentro de no mucho. Aquí os digo, pues os he seleccionado esto. El impacto sobre la población cubana se manifiesta en la intensificación de los apagones casi diarios y en el agravamiento de dificultades económicas. La economía de la isla atraviesa una profunda recesión con caídas sostenidas en los ingresos turísticos, les ha caído mucho el turismo, solo les faltaba esto, y en la producción agrícola, mientras que la dependencia de proveedores externos complica aún más el panorama. Bueno, pues cada vez más límite la situación en Cuba. Bueno, pues México, que se ha sentido aludido, desde luego, con todo esto de los aranceles y del petróleo, pues dice lo siguiente: Sheinbaum dice que buscará formas para ayudar a Cuba sin poner en riesgo a México frente a la amenaza de aranceles de Trump. Bueno, pues equilibrios imposibles que cada vez pues, se van a tener que ir doblegando a Estados Unidos. Y finalmente, pues para poner la guinda al pastel, esta semana en Costa Rica pues ha salido elegida esta política, Laura Fernández, bueno, pues que ha conseguido alcanzar el poder, ¿no? Laura Fernández, impulsora del modelo Bukele en Costa Rica, gana las elecciones con menos del 70% de participación ciudadana. El mapa político, nos dice, en América Latina, ratificó a la derecha como tendencia política para los próximos 4 años en Costa Rica. Bueno, pues América Latina, por la presión que está ejerciendo Estados Unidos para imponer este nuevo orden mundial, cada vez más se está decantando hacia la derecha. Esto ya se avisó en este canal hace muchos años, ¿no? Explicando la famosa ley del péndulo, como todo se llevaba a un extremo, ¿no? A un extremo de izquierda desbocada, ¿no? Con todos los abusos que se han cometido a nivel de sociedad, ¿no? de forma de entender lo que tiene que ser la forma correcta, ¿no? De funcionar en tantas cosas, ¿no? Bueno, pues ahora que se llegó al extremo, pues ahora se está llevando todo al otro lado, ¿no? Y están arrasando con todo y lo estamos viendo, no solo en América Latina, sino que esto también pues, lo estamos viendo y más que lo vamos a ver en Europa. También esta semana hemos seguido viendo esto, ¿no? Estados Unidos y aliados siguen intentando que los países contestatarios de África se dobleguen al nuevo orden mundial, porque en África también hay una gran lucha entre los de siempre, Estados Unidos y aliados por un lado y por el otro, pues Rusia y China. ¿Para hacerse con qué? Pues con todas las materias primas que hay en esos países. Aquí tenemos, pues, como hemos hecho la lista antes de América Latina, pues la lista de países africanos que están pues, más enfrentados a día de hoy con Estados Unidos. Bueno, pues os traemos estas noticias. En primer lugar, en Somalia, ¿no? Somalia bajo fuego. Estados Unidos intensifica su ofensiva aérea contra Al-Shabaab y Estado Islámico. Bueno, pues Estados Unidos ha ejercido ataques mediante drones de estas milicias islamistas que también operan en este país, en Somalia, un país totalmente destrozado y empobrecido por tantas luchas de tantos años. Bueno, pues ha recibido los ataques de unos señores que desde una habitación y comandando estos drones pues van matando a gente. Es como si fuera pues un juego de videojuego, ¿no? Hasta qué punto estamos llegando, ¿verdad? De crueldad y de falta de principios de todo tipo. Siempre ha sido el mundo un lugar complicado, pero es que estamos llegando a unos niveles que realmente exceden, en fin, todo sentido común. Por eso el Espíritu Santo se está retirando de la tierra, como veremos después, en las noticias que os traemos también. También en relación a África, el aeropuerto de Niamey registra fuertes disparos y explosiones. Las autoridades nigerinas de Níger no han dado ninguna explicación de los hechos y ningún grupo ha reivindicado ninguna acción relacionada por ahora.
bueno, pues ahí pues están habiendo también situaciones de dificultades entre este gobierno de Níger y guerrillas, ¿no? También islamistas, movidas tantas veces, porque ya sabemos, pues para intentar hacerse con el control del país. En Níger pues siempre había estado pues Francia, en fin, pues extrayendo las riquezas naturales de ese país a cambio de nada, y bueno, en su momento pues fueron expulsados de ahí y ahora pues están intentando recuperar el control. ¿Y cómo lo hacen? Pues creando el caos en estos países, ¿no? Es una de las estrategias que siempre usan. Bueno, pues en América Latina lo hacen con la excusa de la droga, aquí lo hacen con la excusa de los grupos yihadistas que ellos mismos han ayudado a levantar tantas veces. Bueno, pues vamos a pasar ahora también a lo que ha sido esta semana el tema de los avances tecnológicos que implementarán y sostendrán el nuevo orden mundial. Pues esta semana han seguido avanzando también a gran velocidad, porque sí, van a ser necesarios y son necesarios ya a día de hoy que toda esta tecnología se haya desarrollado para poder también implementar este nuevo mundo que nos viene encima, ¿no? Vamos a ver un vídeo para ilustrar todo esto, en donde veremos cómo este grupo ICE o ICE de Estados Unidos, que persigue a los inmigrantes, usa espionaje de todo tipo pues, para detener a las personas. Evidentemente lo están usando ellos, pero se puede aplicar pues, a cualquier situación de nuestras comunidades. Vamos a ver el vídeo. Vamos a otros temas. Su teléfono celular podría tener un programa espía de la Agencia de Inmigración y Aduanas. El gobierno Trump le ha dado acceso a ICE, a una poderosa herramienta capaz de infiltrar teléfonos y aplicaciones de mensajería que presuntamente habría sido usada en Europa para espiar a activistas y a periodistas. Lourdes del Río nos cuenta de qué se trata. ICE tendrá acceso a una de las herramientas de espionaje más poderosas del mundo. Se trata de Graphite, un software espía desarrollado por la empresa israelí Paragon Solutions, capaz de infiltrarse en cualquier teléfono celular. Puede venir por un correo electrónico, puede venir por un mensaje de texto, puede venir por un mensaje de WhatsApp, puede venir por un chat de alguna media social. Usted tiene que llevar el código al dispositivo y luego tiene que ser ejecutado. Así de sencillo. El programa puede leer mensajes, acceder a fotos, rastrear la ubicación e incluso convertir el dispositivo en un micrófono para escuchar conversaciones privadas. El contrato con Paragon fue firmado en 2024 bajo la administración Biden, pero quedó en pausa por dudas de seguridad. Ahora esa suspensión fue levantada. Las reacciones no se han hecho esperar. Siento que va a ser algo bastante difícil para la comunidad, más que todo en el tema no solamente que te rastreen o que te agarren tu información, sino en lo que es psicológicamente. No vas a tener ni libertad de usar tus propios teléfonos en tu hogar. Algunos han pedido al Congreso limitar el uso de este tipo de spyware en agencias federales. Otros anticipan retos jurídicos. Desde su punto de vista legal, ¿esto podría llegar a los tribunales? Yo creo que sí, porque hay, y sobre todo desde el punto de vista de que puede ser considerado una violación de la libertad de expresión de la primera enmienda, porque en el momento de que tengan acceso a esta información pudiera tener un efecto que de pronto las personas se dejan de expresar abiertamente sus opiniones reales. Organizaciones de derechos humanos advierten que poner en manos de ICE una herramienta de este tipo representa un gran riesgo, ya que la agencia ha sido acusada en el pasado de abusos contra inmigrantes y de violar derechos civiles. En efecto, por ahora lo que sí está claro, Ilia, es que ICE ya cuenta con una de las herramientas de espionaje digital más poderosas del planeta, lo que abre un nuevo capítulo en este debate sobre seguridad nacional y derechos civiles en el país. Regreso contigo. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Bueno, pues un episodio más de todas estas herramientas que se están implementando cada vez más pues para poder controlar a la población y pues tenerlo todo bajo control. El siguiente apartado pues es este. La manipulación mental que permitirá la implementación del nuevo orden mundial sigue avanzando a gran velocidad. Y es así. Realmente vamos a ver ahora una noticia también impresionante de cómo lo hacen pues para manipular realmente bueno, la opinión pública, ¿verdad?, a través de redes sociales. Nosotros sabemos, y bueno, lo leeremos ahora, mejor que explicarlo, lo vamos a leer y así lo entenderemos enseguida. Nos dice: los enjambres de inteligencia artificial de próxima generación invadirán las redes sociales imitando el comportamiento humano y acosando a los usuarios reales, advierten los investigadores.
Los expertos en inteligencia artificial han advertido que enjambres de inteligencia artificial están a punto de infiltrarse en las redes sociales mediante el despliegue de agentes que imitan el comportamiento humano y explotan nuestra tendencia a seguir al rebaño. Os hemos seleccionado esto. Dice: los humanos en general somos conformistas, declaró a Life Science Jonas Kunst, coautor del comentario y profesor de comunicación en la BI Norwegian Business School de Noruega. A menudo no queremos estar de acuerdo con eso y las personas varían hasta cierto punto, pero en igualdad de condiciones tendemos a creer que lo que la mayoría hace tiene cierto valor, es decir, seguimos al rebaño, como decía antes. Eso es algo que esos enjambres pueden secuestrar con relativa facilidad. Ellos pueden cambiar la tendencia grupal en cuanto a opinión. ¿Y cómo lo hacen? Pues nos dice, y si no te dejas llevar por la manada, el enjambre también podría ser una herramienta de acoso para desalentar argumentos que socaven la narrativa de la inteligencia artificial, argumentaron los investigadores. Por ejemplo, el enjambre podría emular una turba enfurecida para atacar a una persona con opiniones disidentes y expulsarla de la plataforma. Es decir, que lo que ellos van a hacer o ya están haciendo con estos, con esta tecnología, pues es a través de perfiles que son máquinas, hacer pues que sean miles de millones, ¿no? O millones, y que esto pues cree un estado de opinión, ¿no? Que la mayoría, que en realidad pues van a ser robots, pues opinen de una cierta manera. Como nosotros humanos tenemos tendencia a seguir a la mayoría, a ser gregarios, bueno, pues entonces vamos a seguir en definitiva lo que van a decir todos estos dispositivos de inteligencia artificial. Y si a alguno se le ocurre pues llevar la contraria, pues ya se van a encargar estos mismos dispositivos de presionarle, como si fueran personas, pero en realidad van a ser máquinas, de manera pues que esta persona pues quede pues apabullada y realmente pues se retracte de su actitud. Bueno, pues esto es una forma muy efectiva, desde luego, de ir controlando la opinión pública, ¿no? Bueno, siempre ha funcionado, pero ahora con las herramientas tecnológicas que tienen, pues esto les está abriendo unos escenarios impresionantes. También os traemos esta sección. Grandes señales harán que todos tomen su decisión respecto al nuevo orden mundial. Cuando tenga que establecerse, antes de establecerse este nuevo orden mundial, aparte de esta gran deflagración que va a haber, que va a hacer que todos pues, quieran y deseen pues, que haya paz y por tanto van a estar dispuestos a dar la preeminencia al papado y que venga esa supuesta paz, aparte de eso pues también van a haber señales no solamente en los cielos, sino también señales a nivel personal, que podrán venir del Dios verdadero, pero también podrán venir del otro, a modo de sueños, por ejemplo, ¿no? Y para que veamos que esto no es ninguna tontería, esto de los sueños y de las señales que uno puede recibir y que luego se acaban cumpliendo, y esto no son bromas, y puede venir de los dos lados, pero desde luego también del lado de Dios, vamos a ver la siguiente noticia en forma de vídeo, donde veremos pues, un caso acerca de un cantante colombiano pues, que falleció y antes de fallecer tuvo una serie de sueños. Vamos a ver el vídeo y entenderemos cómo aconteció. El mundo de la música latina llora la muerte de un cantante colombiano, se llama Jason Jiménez, tenía 34 años. Así como van a ver, ha quedado la avioneta privada en la que viajaba a dar un concierto. Ha muerto junto a otras 5 personas, incluidos otros miembros de su equipo y también la tripulación de la nave. Lo más llamativo de todo es que Jason Jiménez confesó hace apenas un mes que soñó 3 veces el mismo sueño que le estaba provocando cierto temor: morir en un accidente de avioneta. Yo me subí al avión, el avión se estrella, faltaban 15 días para nacer mi hijo, y yo empiezo a ver todo Medellín como yo me estoy yendo. 3 veces tuvo el mismo sueño, que se estrellaba en su avioneta. Que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias. El día en que me muera tendrá que llegar. Hace unos meses sufrió un incidente real en un vuelo. Gracias a Dios logramos regresar, pero fue muy crítico. Ayer volví a Medellín de un concierto en esta avioneta. La ven avanzando por la pista, pero cuando debía despegar, no pudo. ¡Se le acabó la pista! Y no salió. Siguió recto y se estrelló, incendiándose por completo. Grave accidente en el que Jason Jiménez... Jason, 4 miembros de su equipo y el piloto murieron en el acto. Así recibían la noticia sus fans, que lo esperaban en este concierto. El fallecimiento del cantante Jason Jiménez.
Colombia está de luto por este ídolo de la música popular. Jason era muy querido también por su trayectoria personal. Padre alcohólico, madre maltratada. Él se ganaba la vida vendiendo aguacates. Como buen pobre. El mundo de la música está también consternado. Condolencias de Sebastián Yatra, Carlos Vives, J Balvin. Todos lloran a este hombre. Que la vida es tan endeble, weón. Es un hilo. Que soñó su propia muerte. Bueno, pues es para reflexionar, desde luego. Todo esto son cosas bien reales y que van a acontecer, y estaba profetizado que acontecería especialmente en el final de los tiempos. También, como siempre, pues vamos a finalizar ya prácticamente esta conferencia con esta penúltima sección acerca de cómo el Espíritu Santo se está retirando ante todos estos casos que están aconteciendo en la tierra, de tanta crueldad y tanto, pues desvarío, ¿no? Totalmente alejado de las cosas buenas, de las cosas de Dios. El Espíritu Santo estaba profetizado que se iría retirando de la tierra, y esto traería consecuencias también a nivel pues de accidentes y de catástrofes naturales. Por ejemplo, esta semana hemos visto esto, ¿no? Pues este gran incendio en Argentina, en la Patagonia, que ha estado quemando y está quemando durante días, destrozándolo todo, ¿no? Incendios que ya estaba también profetizado, por ejemplo, por Ellen White, ¿no? Como serían incendios impresionantes que costaría muchísimo de apagar. Nos dice, los incendios en Argentina devastan los bosques prístinos de la Patagonia, aumentando las críticas a la austeridad de Milei. También otra noticia, al menos 226 muertos por una avalancha de tierra en una mina del Congo. Otro desastre. Mueren 15 personas al accidentarse un avión, en Colombia. Bueno, pues accidentes también por todos lados, ¿no? 11 muertos en una colisión de minibús y camión en Sudáfrica, 10 días después de un accidente similar causara la muerte de 14 niños. También en Inglaterra, al menos 8 muertos y 26 heridos en un terrible accidente después de que un autobús volcara y se precipitara por una zanja de 15 metros en un punto turístico británico. Bueno, pues esto irá aconteciendo cada vez más. Como siempre, os traemos pues una selección, pero desde luego esto va aconteciendo por todas partes, en todo momento. Y finalmente, pues vamos a concluir esta conferencia con la última noticia, que es la que hacía pues y daba pues motivo al titular que hemos visto al principio, ¿no? Acerca pues de estas gentes tan altas, acerca de estos gigantes que hubieron en la antigüedad. En la Biblia salen relatados, ¿no? Como habían pues esos gigantes que habitaban la tierra, seres humanos que por su condición, prediluviana, pues tenían unas condiciones físicas muy superiores a las nuestras y también intelectuales. Entonces esas gentes tenían una estatura, según se nos dice en la Biblia, de más de 4 metros. Después del diluvio, también se nos sigue relatando en la Biblia, cómo las gentes fueron disminuyendo de tamaño hasta llegar a la medida que tenemos actualmente. Pero durante muchos años después del diluvio todavía hubieron gigantes y gente muy alta, ¿no? Pues vayamos a ver un artículo muy interesante que ha salido esta semana en relación a todo esto. Y con esto concluiremos la conferencia. Ha salido en este canal que se llama History y dice lo siguiente: un documento egipcio de 3.300 años de antigüedad, resurgido, insinúa la existencia real de gigantes bíblicos. Aquí tenéis pues el documento tan antiguo de hace 3.300 años. Nos dice, el documento, que tiene décadas de antigüedad, ha sido recientemente rescatado por la Asociación para la Investigación Bíblica del Museo Británico. Estaba pues ahí enterrado entre papeles. Nos dice, los historiadores se rascan la cabeza ante un pergamino egipcio resurgido que se conserva en el Museo Británico y que podría apoyar la afirmación de que los gigantes bíblicos fueron, de hecho, reales. Anastasi I, un documento de 3.300 años de antigüedad que ha estado en el Museo Británico desde 1839. El antiguo documento, que se cree que data del siglo XIII a.C., menciona enfrentamientos con la gente de Shoshu, que supuestamente medían 2,5 metros, lo que asustó a los israelitas, como informó originalmente el Daily Mail. El pergamino, que los investigadores creen que es una carta escrita por un escriba, dice: el estrecho desfiladero está infestado de Shoshu, ocultos bajo los arbustos. Algunos de ellos miden 4 codos o 5 codos, desde la cabeza hasta los pies. Tienen rostros feroces, su corazón no es apacible y no escuchan los ruegos. Bueno, pues este antiguo manuscrito
pone pues esta descripción de gentes que vivieron hace tantos años, que ya no tenían 4 metros, desde luego, como los antediluvianos, pero que seguían siendo gentes muy altas, y que no todos los humanos eran tan altos en esos momentos, pero todavía se conservaban reductos de poblaciones en donde la altura era su principal característica. Todo esto quedó registrado pues, en este documento, este antiguo documento egipcio. Bueno, como es algo que no cabe en la cabeza de los investigadores, pues tantas veces se desecha. Pero en cambio vemos cómo por toda la Tierra aparecen esqueletos de animales prehistóricos enormes, ¿no? Elefantes enormes, armadillos enormes, cocodrilos de dimensiones estratosféricas, ¿no? Bueno, mucho más grande toda esa creación que la actual. En cambio, pues nos cuesta entender que, tal como decía la Biblia, en la antigüedad aconteció eso, que antes del diluvio hubo gente pues, de unos tamaños realmente impresionantes. Aquí vemos también pues, este bajo relieve egipcio también, y nos dice esta imagen representa a grandes espías Sashu. Bueno, pues estos a los cuales hacía referencia el documento, pues están aquí representados en este antiguo bajo relieve egipcio. Ya veis pues el tamaño de estos personajes que están siendo apresados por los egipcios, ¿verdad? Bueno, pues todo esto son cosas a considerar, ¿eh? La Biblia, como siempre, pues no da, en fin, puntada sin hilo, y todo lo que dice realmente es tal cual aconteció. Lo que pasa que se nos ha educado y programado, como en tantas otras cosas, para que nosotros, cuando nos enfrentemos a la Biblia, pues dudemos de todo, ¿verdad? Todo esto se nos ha ido, pues, en fin, adiestrando a través de tantos años, ¿no? A través pues, de la educación que hemos ido recibiendo, para que no haga falta prohibir la Biblia como se prohibió en tiempos pasados, sino que ahora simplemente pues, desprestigiándola y dando una alternativa, un relato alternativo a lo que dice la Biblia, pues todo el mundo ya, en fin, pierda el interés en leérsela y en estudiarla. Pero desde luego haríamos bien en estudiarla, porque desde luego, como ponemos aquí en esta última sección, esto se acaba. Y con esto pues ya os vamos a leer la última noticia, que es esta. El reloj del fin del mundo se acerca más que nunca al apocalipsis. Está solo a 85 segundos de medianoche. La iniciativa, promovida por el Boletín de Científicos Atómicos, es una metáfora sobre cuánto queda para que la humanidad destruya el planeta. La nueva declaración del Boletín de Científicos Atómicos, que incluye a 8 premios Nobel, indica que el reloj se acerca más que nunca a la catástrofe por las armas nucleares, el cambio climático, el uso indebido de la biotecnología y la amenaza potencial de la inteligencia artificial. Hace un año advertimos que el mundo estaba peligrosamente cerca de un desastre global y que cualquier retraso en revertir el rumbo aumentaba la probabilidad de catástrofe. En lugar de prestar atención a esta advertencia, Rusia, China y Estados Unidos y otros países importantes se han vuelto cada vez más agresivos, hostiles y nacionalistas, indica. Los acuerdos globales ganados con tanto esfuerzo se están derrumbando. Demasiados líderes se han vuelto complacientes e indiferentes. La competencia entre las principales potencias se ha convertido en una auténtica carrera armamentística, como lo demuestra el creciente número de ojivas y plataformas nucleares en China y la modernización de los sistemas vectores nucleares en Estados Unidos, Rusia y China, subraya la declaración. La temperatura media global en 2024 fue la más cálida en los últimos 175 años registrados, y la del 2025 resultó similar. En diciembre de 2024, científicos de 9 países anunciaron el reconocimiento de una amenaza potencialmente existencial para toda la vida en la Tierra: la síntesis, y atención a esto, en laboratorio de la llamada vida espejo. Estos científicos instaron a que no se crearan bacterias espejo ni otras células espejo, ya que una célula espejo autorreplicante podría evadir los controles normales de crecimiento, propagarse por todos los ecosistemas y eventualmente causar la muerte generalizada de humanos, otros animales y plantas, lo que podría perturbar toda la vida en la Tierra. Generar células y bacterias artificiales hechas en laboratorio, como se nos advierte aquí, es peligrosísimo. Y se está haciendo. La acelerada evolución de la inteligencia artificial plantea un tipo diferente de amenaza biológica, la posibilidad de diseñar mediante inteligencia artificial nuevos patógenos contra los cuales los humanos no tienen defensas efectivas.
Pensemos que en la Biblia y Jesús mismo, antes de despedirse de sus discípulos, pues advirtió, cuando ellos le preguntaron cómo sería el final de los tiempos y las señales de su segunda venida, les advirtió acerca de una situación, entre otras cosas, de pestes, dijo él. Habrán pestes por toda la tierra. Y estas pestes, traducido al idioma actual, pues son pandemias, son situaciones de virus campando a sus anchas y matando a un montón de gente. Finalmente, la noticia terminaba de esta forma. La revolución de la inteligencia artificial tiene un potencial de acelerar el caos y la disfunción existentes en el ecosistema de información mundial. Es lo que hemos visto antes en la noticia anterior, impulsando las campañas de desinformación y socavando los debates públicos basados en hechos necesarios para abordar amenazas urgentes, como la guerra nuclear, las pandemias y el cambio climático, indica el boletín. Bueno, como nos decía esa noticia que hemos leído antes, ¿verdad?, acerca pues, de esos chatbots en Internet que pues, van creando opinión en plan masivo. Pues todo esto son peligros que ellos, totalmente desconocedores seguramente de las profecías bíblicas, pero coinciden, como nosotros, en que realmente pues, esto está en un momento ya culminante de lo que ha sido la historia humana y falta muy poco para que venga Jesucristo en su segunda venida. Si nosotros hacemos caso pues, de la cronología bíblica de 6.000 años, sabemos que esta cronología concluye en el otoño del 2031. Y para finalizar, como siempre, pues os vamos a dejar una cita de Ellen White, la profetisa que vivió y murió hacia 1915, si no voy equivocado, sí, como pone aquí, ¿no?, de 1827 a 1915, y que dejó pues, un montón de profecías que vemos hoy en día también cómo se están cumpliendo, no solamente las de la Biblia, sino también las que dejó escrita esta profetisa del Señor. Vamos a leer pues, un escrito de ella para dar conclusión a la conferencia. Hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, nos decía la palabra de Dios. La profecía se está cumpliendo rápidamente, nos decía Ellen White. Debiera decirse mucho, mucho más sobre estos temas tremendamente importantes. Está cercano el día cuando el destino de las almas se decidirá para siempre. Y esta labor que tendría que estar haciendo pues estos atalayas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por ejemplo, pues han dejado de hacerla. Y al dejar de hacer esa labor, pues están llevando al rebaño pues al desastre. Porque la profecía Dios la dio para algo, la dio para que estuviéramos advertidos y pudiéramos preparar no solamente nuestra vida física, sino especialmente nuestras almas para poder enfrentar todo este peligro que nos viene por delante. Así que nada más, hasta aquí esta conferencia. Os ponemos, pues como siempre, la página oficial del Gran Engaño, final.com, para que veáis si os interesa pues, profundizar en todo este tipo de conferencias. Están aquí puestas todas por orden. También tenéis los estudios bíblicos. También en este Blogspot tenéis las mismas conferencias ordenadas cronológicamente. Y aquí tenéis pues, la página de YouTube donde se van colgando las conferencias que vamos presentando los sábados por la tarde a partir de las 5. Y que, bueno, ahora vamos a estar un par de semanas sin hacer ninguna, pero después pues, vamos a reiniciar otra vez la emisión. Pues nada más, hasta aquí esta conferencia. Esperamos pues, que haya sido de vuestro interés. Como siempre, una vez más, no nos cansaremos pues, de dar las gracias a todas estas personas que están ayudando a este canal y a este ministerio para poder pues, dar este mensaje, para poder sostener esta obra tan necesaria y que pues, más personas puedan estar advertidas y que cada uno, en definitiva, que es lo que se pretende, pueda tomar su decisión en libertad, no solamente conociendo solamente una parte de la cuestión, sino conociendo todas las explicaciones para que cada uno pueda tomar libremente su decisión. Así que nada más, emplazaros pues al jueves, si queréis vamos a hacer una segunda conferencia en donde acabaremos de rematar todo lo que ha sucedido esta última semana. Hasta el jueves, que Dios os bendiga.